es un personaje histórico real que se representa muchas cosas, ¿no? Es la persona que ha podido representar lo que podría llegar a ser el ideal de lo que el hombre o el ser humano debería ser. Y lo digo no en términos sacros, solemnes, divinos, sino aún en términos muy humanos y muy laicos. Me cuesta trabajo hablar de él porque podría parecer increíble, pero la imagen que se presenta de él en la escritura no es no es tal y como se presenta muchas veces en las películas y en todos los medios audiovisuales que hay disponibles en internet. Y esto se debe a que generalmente las personas van a interpretar la lectura ya muy condicionados respecto a la misma religión que profesen. Es decir, que al momento de contar la historia la van a contar ya con un poco de, podríamos decirlo así, de sesgo o de inclinación hacia sus propias creencias religiosas, ¿no? Lo que trato de decir es que seguramente si un judío o un musulmán o un católico o un testigo de Jehová leen la Biblia, no la van a interpretar en primer lugar y en segundo lugar a volver a expresar de la misma manera cada uno, porque cada uno tiene ya predispuesta su propia religión, ¿no? Sabemos que los musulmanes consideran a Jesús un profeta y los judíos no consideran que él haya sido nadie en especial, ¿no? En todo caso, solo un judío más que probablemente ellos lo consideren un desviado, un apóstata. Sin embargo, también entre los mismos cristianos se percibe Jesús de diferentes formas. Y esto lo podemos ver. Voy a dar un ejemplo. En la época de su niñez, a los 12 años, yo recuerdo que en la escritura leí que él había ido al templo a aprender de los doctores de la ley y de los sabios maestros de la ley judía. Sin embargo, cuando yo busqué en internet Jesús aprendiendo en el templo, no encontré un video que hablara de Jesús aprendiendo en el templo. En general los videos cambian el tema de aprender por enseñar, ¿no? Si uno pone Jesús enseñando en el templo, ok, ahí aparecen muchas opciones de videos donde aparece Jesús de niño de 12 años enseñándole a los maestros. Sin embargo, directamente de la Biblia no se entiende que él hubiera ido a enseñar, sino más bien a aprender. Y esto tiene que ver con que generalmente ya con la idea cristiana, en especial católica, de que Jesús es Dios, se llega a tener la idea de que él ya de siempre tenía todo el conocimiento, como Dios tiene todo conocimiento de todas las cosas y es absoluto y completo. Se piensa que así Jesús siempre fue absoluto y completo y siempre fue Dios como Dios es. Sin embargo, en la Biblia, leyéndolo directamente, lo hace más aterrizado, más humano, en el sentido de que él nace y va creciendo en entendimiento y en aprendizaje. De esa forma es lo que yo percibí en la escritura al leerla, directamente sin mucho background de religión, ni mucho sesgo, porque en realidad aún mi familia tampoco me había predicado gran cosa de Jesús, porque pues es una cosa que es muy triste, pero es muy real. Muchas veces no nos damos el tiempo de siquiera leer los evangelios de Jesús completos, ¿no? Sin pasarnos ningún texto. Los evangelios de Jesús son simplemente cuatro libros y quizás un poco del de Hechos, y en eso podemos ver directamente la vida de Jesús
Sin embargo, y eso a veces, pues hay el interés de leer, ¿no? A veces uno piensa, leerlo de la escritura le corresponde solamente a los que se dedican a eso, a los sacerdotes, a los misioneros o a los que se dedican a la religión. Entonces, el resto de la gente pareciera que piensa que no le corresponde leer la Biblia, no tampoco meterse demasiado, sino simplemente ir cumpliendo lo que los sabios o los profesionales del tema les indiquen que deben hacer. Como que vivimos la religión un poco más separados, ¿no? Sin embargo, al momento de que, pues, como intenté yo directamente ir a leer la Biblia, pues no percibí esta parte de que fuera absoluto siempre, ¿no? Entonces, eso a mí me hizo leerlo como... Es difícil de expresarlo, pero sí me gustaría que todos reflexionáramos de dónde tenemos la concepción de Jesucristo que tenemos. La tenemos de lo que nos platicaron nuestros maestros, de lo que nos platicaron los profesionales de la religión, de lo que nos platicó alguien en el púlpito, o la tenemos de que hemos nosotros ido a las fuentes originales y a la única información que tenemos de Jesús, que son justamente esos 4 libros, ¿no? Sí. De eso va a depender si nosotros somos capaces de identificar en qué punto se nos está hablando el mensaje tal cual al desnudo y en qué punto se le están agregando cosas como adornos o como un poco de emoción, de pasión, de sentimiento al relato. Sabemos que contar historias con sentimiento hace que la gente sea más atraída hacia el mensaje. Y por eso a lo largo de la historia el mensaje de Jesús ha tenido algunas modificaciones y como se diría en temas más que no tienen que ver con la religión, como que se tropicaliza o se adapta a las diferentes sociedades a donde se va a implementar el mensaje. Entonces eso se entiende, sin embargo a veces por adaptarlo a las culturas, vamos perdiendo poco a poco de vista lo que es la parte desnuda y limpia de lo que fue la historia de Jesús, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas principales que hay que entender de Jesús es que no apareció de pronto y bajó de las nubes, ¿no? Y tampoco es que nada más haya vivido esos pocos momentos, yo creo que máximos, calculo, no estoy muy segura, que fueron como 3 años de predicación y algunos puntos importantes de lo que fue su niñez, su nacimiento, su niñez y nada más, ¿no? Y toda esta información la tenemos de parte de 4 evangelistas, de los cuales 3 escribieron muchos años después de que Jesús había sido ya recogido, ¿no? Entonces, y yo estoy diciendo recogido como cristiana, el tema, para hablarlo más laicamente, él dejó de estar con vida en la tierra. A partir de entonces es cuando se esparce el mensaje y mucho después ya se creyó la necesidad de escribir lo que se había recopilado a lo largo de voz en voz de los principales testigos. En estos casos sus apóstoles y la gente que pudo haber experimentado de manera directa lo que fue su vida y haber interactuado con él. Como digo, estos primeros 3 evangelistas, hasta donde se entiende, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos escribieron de oídas lo que llegaron a recopilar del testimonio de su vida, ¿no? Por eso vamos a encontrar que tienen muchos parábolas o muchas anécdotas muy similares, hasta parece que pues se copiaran la historia, ¿no? Porque en realidad sus fuentes fueron prácticamente muy similares, que fue la voz de las personas, el pasar la información de voz en voz, como en aquella época se predicaba o se esparcía el mensaje. El único que entendemos que fue testigo directo y que escribió de lo que él vivió de primera mano es el apóstol Juan,
que es el último de los libros, de los cuales yo quisiera darle un espacio al final del video, que es muy importante porque de ahí podemos, en todo el libro, en todo su evangelio, podemos identificar un poco más íntimamente cuál era la personalidad en el día a día de Jesucristo, ¿no? Cuál era su actitud, cómo trataba a los demás, su personalidad. Como digo, para mí, su personalidad era tal cual su mensaje, ¿no? Porque él sí, en efecto, cumplía todo lo que él predicaba. Y lo cumplía porque algo importante que podemos entender de él es que su ley, lo dijo muchas veces, no era una ley que fuera escrita en piedra, no iba a traer 10 mandamientos solamente, sino que iba a intentar modificar la conducta humana del hombre desde dentro de él, ¿no? Como cambiar la actitud hacia los demás, para no solamente cumplir un checklist de varias actividades o varias cosas que cumplir, sino que una ley que abarcara y que fuera más general, pero que abarcara y ayudara a cumplir el bien portarse, el bien hacer, independientemente de cómo fueran cambiando las circunstancias en el tiempo, ¿no? Eso lo podemos ver más con el apóstol Juan, que fue quien vivió directamente con él y que puede darnos testimonio de cosas que pasaron junto a él que otros evangelistas, otras personas no pudieron haber visto, como por ejemplo, a mí se me hace súper importante la descripción de los últimos días de Jesús, de la última cena que él describe, de lo que él hizo, de las palabras que él dijo. En esa parte es algo que encierra un mensaje sumamente importante que a veces pareciera que no lo hemos entendido realmente, ¿no? En realidad, yo me di cuenta que fue muchos años después de haber leído ese versículo, ese capítulo, muchos años después fue que yo entendí realmente lo que él estaba diciendo en esa última oración que hizo él cuando estuvo con sus discípulos el día de la última cena. Pero eso lo vamos a hablar más a detalle en el futuro de este mismo video. Yo ahorita quisiera empezar desde el inicio. ¿Qué me hizo sentir leerlo así directamente, independientemente de los cambios o las adaptaciones que pueda hacer cada religión? Pues lo que yo percibí es primero una mujer sencilla, humilde, una mujer, me la imagino muy inocente, muy limpia de corazón, muy, seguramente muy acercada a Dios. Yo así me la imaginé en el momento en el que Dios la escoge, que de pronto se encuentra con que un ángel de Dios, que para mí ángel es servidor de Dios, yo no percibo a un ángel como los ángeles medievales que nos pintan o nos dejaron de herencia desde la época medieval y desde la época de los papas, donde se imaginaron ellos a un ángel ario, alto, con pelo largo, ojo azul, igual con grandes alas y que tenía un enorme resplandor y que generalmente estaba vestido de trajes romanos, ¿no? Una imaginación que en la época medieval, obviamente adaptando a sus circunstancias y a su contexto, la gente entendía a los ángeles de una forma muy particular, y como ellos lo entendieron y lo dibujaron, se nos heredó a nosotros. Lo entiendo. Por esa razón, cuando dice que Dios envió a su ángel, para mí, yo no lo entendí como tal cual un ángel en ese sentido. Yo no me imaginé que llegó y un resplandor enorme y unas grandes alas y un hermoso hombre, pero yo no me lo imaginé así. Entendiendo un ángel como un ángel de Dios y considerando que en muchas otras partes de la escritura se habla de enviados y servidores de Dios, yo me lo imaginé un hombre normal, un mensajero de Dios normal, ¿no? De hecho, un hombre que podría pasar desapercibido, de tal forma que pudo haber llegado y accedido hasta una mujer judía que en aquella época era muy estricto
el comportamiento que se requería de hacia una mujer, ¿no? Entonces él dice que el ángel llegó hasta María y le dijo el mensaje de Dios, que dice que ella, pues no se asustó porque viniera con una aureola y tuviera alas o fuera un ser extremadamente fuera de lo normal, como podríamos decir un extraterrestre de aquella época que nunca nadie más haya visto antes. No se sorprendió por su fisionomía, se sorprendió por su saludo, porque lo hizo con mucha alegría, ¿no? Con mucha emoción y le dijo qué aventurada, salve bienaventurada, ¿no? Entonces ella, el saludo la asustó, eso es lo que dice la escritura, pero no dice que, bueno, me lo imaginé muy aterrizado, muy documentado, muy una historia que se está quedando escrita para conocimiento de las personas en el futuro, muy documental, así yo me lo imaginé. Y y pues yo rápidamente me puse en esa época en la dificultad y en la sorpresa, ¿no? Obviamente ella siendo tan humilde y recibiendo una noticia de ese tamaño, siendo el pueblo judío un pueblo muy religioso y temeroso de Dios y muy, tratando de agradar a Dios siempre con todas las dificultades que siempre ha tenido su ley, ella haberse escuchado como bienaventurada y sabiendo que también la esposa de Zacarías, creo que también era su prima, ella también iba a estar embarazada al mismo tiempo que ella, a pesar de ser de mayor edad, ella cree sin dudar, porque toda su vida ha sido religiosa y tiene muchos motivos por qué creer y no dudar, y ella se alegra de que la hayan escogido, pero yo me imagino que también ella, pues imagínense, una noticia de este tamaño te llena de responsabilidad y te hace sentir pues también muy comprometida y con un enorme peso sobre ti, ¿no? Y aparte el tema de que, pues, el hombre con el que se iba a casar, pues, cómo la iba a recibir, ¿no? Ella estando embarazada, nunca había, como ella lo dijo, nunca había estado con un varón. Entonces, para empezar, esa fue una circunstancia muy difícil que nosotros entendamos que también para José lo fue, y pues él, normal, humanamente, quería él no tener problemas y en cierta forma dudó de ella, ¿no? Pensando que no quería tener una esposa cuyo hijo no fuera de él, ¿no? Normal. Fue una situación muy tensa. Para mí, al leerlo, fue tenso. Fue, pues, normal, ¿no? Cualquiera hubiera hecho eso. Sin embargo, también, en algún momento, José tiene un sueño, ¿verdad? Y es ahí donde se le dice que no tuviera pena de recibir a María, porque todo tenía que pasar así, ¿no? El mensaje también importante que a mí se me quedó fue el tema del nombre que se decidió ponerle al niño, ¿no? Como había comentado en uno de los videos anteriores, en el momento de leer la Biblia, que se proyecta el futuro en el pasado de una manera como bosquejo, como lo dijo el apóstol Pablo, que en la historia humana se va escribiendo, se van escribiendo los acontecimientos, los acontecimientos van representando eh, metáforas o simbolismos de lo que sucederá en el futuro. Y si nosotros nos acordamos, el nombre de Moisés fue escogido sin que la hija de Faraón se diera cuenta. Fue escogido Moisés porque el nombre de Moisés significa sacado, ¿no? Porque ella lo sacó del río y dijo, lo vamos a poner sacado porque lo saqué del río. Sin embargo, esa cosa tan sencilla resultó siendo una profecía porque ese justo nombre era para él, porque él sacaría al pueblo de Egipto de la esclavitud. Entonces, no hay, podría decirse que es una coincidencia, pero pues los creyentes sabemos que fue un aviso, una profecía de que esto pasaría. Entonces, cuando viene Jesús
y el ángel le dice su nombre será Jesús, es importante que entendamos que el nombre significa que era salvación, ¿no? El Salvador, que venía a salvar al mundo. Entonces, es algo que a mí también se me quedó y yo lo ligué luego rápido con el tema de Moisés, ¿no? Le puso un nombre de acuerdo a su misión. Y pues obviamente lo que siguió después fue que yo cuando hablan en la escritura, yo tratando de ser objetiva y tratando de aterrizarlo a lo científico natural, cuando hablan en la escritura de que sabios de otros lugares vinieron a ver al niño, ¿cómo yo me imagino que Dios le habla a gente en otros países? Pues yo en ese momento cuando yo leía, yo lo que pensé fue, hay gente en todo el mundo, ¿no? Hay gente en todo el mundo que se concentra, ¿no? Que medita o que se espiritualiza tanto que puede llegar a conectar con pues lo absoluto, ¿no? Y eso absoluto le manifiesta, no digo que con voz o con trueno, ¿no? De alguna forma, mediante sueño, mediante intuición, le manifiesta las cosas que va a pasar, independientemente de la religión que sea, ¿no? Porque aquellos reyes que vinieron del oriente, pues no sabemos de qué religión eran, ¿no? No sabemos si eran indios, si eran chinos o de qué tan al oriente venían. Entonces, cuando uno va leyendo así la Biblia sin el contexto religioso de ninguna religión, uno dice, ay, entonces, wow, ok. Piensa uno que habrá gente en el mundo que puede tener ese tamaño de conexión o espiritualidad como para recibir nociones del absoluto que es Dios, ¿no? Y de igual forma, en otra parte de la escritura se habla de Balaam, un hombre que no era del pueblo de Israel, a quien me parece que fueron los madianitas o los moabitas, quisieron contratar para que maldijera al pueblo de Israel. Sin embargo, Dios, que de hecho sí le hablaba y le inspiraba, no le permitió, bueno, hizo que fuera con los moabitas y madianitas, pero le dijo que en lugar de maldecirlos, los bendijo. Entonces, eso lo que hay testimonio es que aunque Balaam no era del pueblo de Israel, a pesar de eso Dios lo contactaba y Dios le inspiraba las cosas que él decía, ¿no? Bueno, aquel tema lo que tú decías es eh, que nosotros no sabemos a cuánta gente Dios le puede estar inspirando cosas, ¿no? Porque esa gente se acerca o lo llama o lo busca o trata de meditar o trata de hacer más, no sabemos. Lo que sabemos es que esos hombres le dijeron a Herodes que había nacido ya el rey de los judíos, ¿no? Y que venían a, pues, rendirle pleitesía, a adorarlo. Entonces, pues aquí prendió la mecha para una profecía, ¿no? Que nosotros sabemos que sucedió que el rey Herodes no quería competencia y tal y como se hacía en aquella época y muchas veces se sigue haciendo hoy todavía, pues arrasó con los niños que tuvieran menos de un año en toda la tierra de Israel. Esto a mí me alarmó, me entristeció. En primer lugar, qué difícil tener que vivir huyendo, ¿no? Qué difícil tener que esconder a tu hijo para que no lo maten, tu hijo bebé. El ángel, afortunadamente, se le avisó, creo que fue también en sueño, no me acuerdo, hace mucho que la leí, pero yo supe que José fue avisado para que se saliera de ahí y se fuera a Egipto, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos ni la más mínima idea de qué fue lo que Jesús vivió en Egipto, ¿no? Sabemos que se fue muy bebé. Pues me dio mucha tristeza y
Qué difícil que también desde tan joven él tuviera que experimentar el exilio y ser un refugiado en una tierra extranjera, ¿no? Tan pequeño y sin siquiera saber nada, sin tener conciencia todavía de nada, ya estaba él sufriendo, lo que yo pensé. Y yo pensaba en María, ¿no? Y en José. Eh, Obviamente María y José guardaban todo eso en su corazón, ¿no? Todos los acontecimientos, los sueños de cómo lo pudieron salvar y si no hubieran sido avisados no lo habrían podido salvar. Todo eso. No sabemos en qué día se lo transmitieron a él, al niño, a Jesús. Pero sabemos que Jesús fue un niño. Y fue un niño no que hacía milagros como les digo, que a veces por la religión empezamos a hipotetizar y a imaginarnos cosas que no van de acuerdo a lo que estaba proyectado para él. Si no estaba en su propósito que él hiciera milagros desde niño, no los haría, porque no él iba a cumplir el proyecto tal y como su padre se lo enviara. Él iba a empezar a predicar a la edad que tenía que hacerlo. Él iba a empezar a predicar después de Juan. Él sabía, porque eso es otra cosa que vemos. Por eso es importante saber en qué momento él supo que él, todo lo que había pasado y que él era quien era. En qué momento se le dijo. Cuando la escritura toma nota de que María guardaba todas estas cosas en su corazón, lo dice para mí en ese momento, yo dije, ella lo guarda en su corazón porque ella es la que se lo va a transmitir a su hijo cuando él tenga ya más edad. Entonces, seguramente 6, 7, 8 años, 9 años, el niño ya sabía que era su historia, porque estaba en Egipto, sabía que él era judío, que había tenido que huir. No sabemos, no lo sabemos, pero yo así lo inferí, lo deduje, ¿no? Porque pues no es que él no haya tenido que seguir cumpliendo la ley judaica mientras estuvo en Egipto. Él lo tenía que seguir cumpliendo porque es una ley que se lleva donde uno va. Y sabiendo que era judío, ¿por qué no estamos viendo en Jerusalén o en Nazaret o ¿por qué? Todo eso no sabemos en qué momento lo supo, en qué momento sus padres creyeron que tenía la madurez suficiente como para ya empezarle a decir. Pero lo que sabemos es que, bueno, el Bat Mitzvah lo hacen a los 13 años, ¿no? Entonces, a lo mejor a la preparación para su entrada a la responsabilidad como ellos lo hacen, a lo mejor ya lo estaban preparando y fue entonces que le dijeron y fue entonces que él le avivó esa necesidad, porque sabemos que después a los 12 años se les escapó, ¿no? Se les escapó así sin avisar y lo estuvieron buscando 3 días y 3 noches y ahí es donde yo digo que él no había ido a enseñar como ya nosotros lo adaptamos porque es para muchas religiones Dios mismo, ¿no? El absoluto y el que todo lo sabe y el que tiene todo el poder. Les iba a enseñar a los judíos desde entonces y a los maestros y doctores. No, dice, Jesús les preguntaba y los oía. Y ellos también le preguntaban, lo escuchaban, pero no dice que él estuviera dando cátedra a los sabios. Yo creo que cuando yo lo leí, yo me imaginé que, pues, como un niño de 12 años, y más en aquella época, entre ese tipo de personas que eran los doctores de la ley y los maestros, sabemos que eran hombres que tenían muchísimo amor propio, ¿no? Que sabían que eran grandes, que eran lo más alto del pueblo de Israel por ser los doctores de la ley. Entonces, yo creo que no era fácil llegar hasta donde ellos estaban. Sin embargo, ese niño de 12 años con todo el compromiso de querer aprender, pues seguramente ahí estuvo día y noche, escuchándolos, aprendiendo, preguntándoles, y ellos también, como un maestro le pregunta a ver qué tanto entiende el niño, y después de 3 días no sabemos ni siquiera qué comió, en dónde durmió, no sabemos cuál de todos esos maestros o doctores de la ley le dio refugio en su casa, no sabemos si durmió ahí mismo en el templo, no sabemos qué hizo en esos 3 días, pero lo que sí estamos seguros, porque lo dice la escritura, es que él crecía en estatura
y en conocimiento. Y era admirable su inteligencia, ¿no? Ellos se admiraban de sus respuestas y de su inteligencia, los mismos doctores de la ley. Entonces, por eso cuando llegan sus papás, él les dice, pero ¿por qué me buscaban si yo, o sea, me tengo que poner manos a la obra con lo que Dios me dejó? Nosotros tenemos la Biblia en el buró de la cama, ahorita, pero en aquella época los rollos de la ley eran resguardados con mucho celo. No me imagino que cualquier familia judaica, al menos yo no me lo imagino, no sé cómo ha sido, ellos sabrán, pero en aquella época no me imagino que todos tenían acceso a todos los libros de la escritura. Yo estoy segura que la escritura, la Biblia en alguna parte dice y les enseña a que los padres tienen que enseñar a los hijos, que les tienen que contar la historia. Tenían fiestas específicas para esas conmemoraciones, para que nunca se olvidaran de lo que había pasado. Y los padres tenían la obligación de hablarles de David, de hablarles de los reyes, de hablarles la Biblia en pocas palabras, de hablarles de su historia, de hablarles la Torah como ellos lo conocen. Ellos lo hacían de manera oral. No sabemos que muchas veces no todos sabían leer, no todos tenían acceso a los rollos. Esas eran cosas muy sagradas. Entonces, obviamente que él quiso ir y aprender con los maestros, ¿no? Y cuando yo vi eso, pues mi pensamiento fue, quizás nunca nos sentamos a pensar eso, pero imagínense un niño de 12 años con la responsabilidad enorme del mundo en sus espaldas. Porque eso él era. Eso él sabía que tenía que ser el Mesías, ¿no? De tener una responsabilidad que cumplir, que su vida no es suya, ¿no? A veces nuestros hijos se agobian con las obligaciones que tienen que cumplir. Imagínense él a sus 12 años sabiendo que tenía que cumplir todo lo que de él estaba escrito y tenía que poner por obra lo que Dios pedía de él, ¿no? Lo que Dios esperaba de él, lo que la gente esperaba de él. De los 12 a la edad que él empezó a predicar, ya como 20 años, son muchos años. Los 12 años, toda la mitad de su vida antes de su predicación. ¿Qué hizo de los 12 a los 30? Sabemos que era carpintero. Pero ¿qué más hacía? Porque tampoco es que no haya vivido eso. Él vivió todos esos años. Y el hecho de que no se mencionen esos detalles en los evangelios es, al menos en mi caso, yo creo que es porque no era relevante para su misión. Porque su misión empezó en los tiempos que eran, ¿no? En el momento adecuado. Y antes de ese tiempo, él no iba a hacer nada que no tuviera que ver con el propósito de su misión. Entonces es importante entender que él aprendió y que él se preparó antes de empezar su ministerio, porque no iba a ser un ministerio sencillo. Por el simple hecho de saber que en algún momento, en determinado tiempo, tendría que fallecer, y de qué forma, porque también estaba profetizado hasta la forma en que iba a morir, ¿no? Él lo sabía. Para la época que ya iba a empezar a predicar, seguramente ya lo sabía. Ya sabía qué profecías hablaban de él. Él supo que no podía tener hijos, ¿no? También. A veces la gente especula que si tuvo descendencia. Pero para mí yo no creo, porque él, a pesar de ser humano, él tenía un compromiso muy grande con su misión y con el cumplir la escritura y todo lo que de él estaba escrito. Y estaba escrito que él no tendría descendencia. Entonces, yo creo que así como tuvo el cuidado de cumplir cada cosa, tuvo el cuidado con esa parte. Entonces, yo creo que es poco probable. Además, otra cosa súper importante que podemos percibir de él es esta parte, ¿no? Que tiene que ver con su espiritualidad.
¿no? Su espiritualidad, que nos habla de un hombre que está más unido a lo divino, a lo intangible, a lo inmaterial, al espíritu, que a lo animal y carnal del cuerpo. Tenemos registrado en los escritos de los evangelistas que antes de comenzar su misión de proselitismo y de esparcir su mensaje entre las personas de primero en aquellos tiempos el pueblo de Israel, Jesús estuvo retirado en el desierto, que en realidad en la versión en inglés maneja la palabra wilderness. Tiene que ver más que con desierto de dunas o arena, tiene que ver con lugares donde no hay personas, donde está uno totalmente alejado de las personas. Entonces, dice que se alejó 40 días y 40 noches de todo contacto con personas y se enfocó en, no sabemos qué estuvo él haciendo durante esos 40 días y 40 noches. Lo que para mí significó leyendo esto es una forma de concentrarse a lo difícil, ¿verdad? Que puede resultar el tema de tratar de entender la abstracción de Dios, abstracción de su mensaje. Cuando digo abstracción me refiero a que es un tanto difícil conectarlo hacia la realidad a la que estamos acostumbrados y más en aquellos tiempos, ¿no? Más humanos, más acostumbrados a lo corporal, las sensaciones físicas, a la vista, a las cosas que se perciben más con el cuerpo, tipo eh, las cosas palpables, las cosas que no son familiares, ¿no? Más que eso, tratar de elevar nuestro objetivo hacia cosas más, puedo decirle así, etéreas, a cosas más inmateriales, a cosas menos palpables, como lo que tiene que ver con la mente, con el espíritu, con la aspiración, con la razón, con aquello que trasciende a nuestra naturaleza animal, ¿no? Cuando nosotros nos damos cuenta que él se retiró de todo lo que había a su alrededor, podemos en su mensaje y en su personalidad tener una idea de qué difícil podía a veces resultar para él tratar de poner en términos entendibles para la mayoría de las personas de aquellas épocas conceptos tan complicados como el reino de los cielos, como el Dios es espíritu, como el hecho de yo soy hijo de Dios, y en una ocasión hasta dijo que en la palabra estaba escrito a aquellos que recibieron la palabra, dioses sois. Son un número de conceptos y de ideas muy etéreas. O sea, cuando digo etéreo me refiero a cosas impalpables, cosas que no son como lo que podemos tocar, lo que podemos ver, lo que podemos oler, lo que podemos escuchar. Son cosas muy difíciles de agarrar, ¿no? Tanto físicamente como mentalmente, difíciles de imaginar, difíciles de entender, ¿no? ¿Qué es Dios? Si no es un Dios que tiene cuerpo, nos cuesta trabajo entender un Dios inmaterial. O sea, es difícil entender algo que es ajeno a nuestra propia naturaleza. Tendemos a acercar las cosas a nuestra naturaleza para poderlas entender. Si yo no veo algo, no lo creo. Si yo no toco algo, no, para mí no existe. Entonces,
él estaba hablando de cosas abstractas en el sentido de que estaba diciendo que había un reino que no era de este tiempo, sino que era en otro tiempo, cosas muy difíciles de entender en aquella época, ¿no? De igual forma, su mensaje iba más allá del no vas a matar, no vas a mentir, iba más a tener totalmente la intención desde adentro de no hacerlo. Entonces, él, leyendo su alejamiento de los hombres, su consagración durante 40 días y 40 noches, lo que yo trato de más o menos entender es que él buscaba acercarse más a lo divino que a lo humano, ¿no? Que a lo humano. Alejarse de lo humano, de los hombres, de las construcciones de los hombres, de las sociedades de los hombres, de las convenciones humanas, tipo lo que en aquella época se vivía, el imperio romano, la regla romana, se estaba él alejando de todo lo humano para acercarse más a su naturaleza divina. Yo entiendo que nosotros somos de cuerpo semejantes a los animales, sin embargo, de espíritu o de mente somos semejantes a Dios. A veces cuando nosotros leemos el Génesis y escuchamos que Dios hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza, si somos muy más dados a lo animal, a nuestro cuerpo, a nuestra naturaleza animal y terrena, lo que hacemos es pensar que cuando Dios dijo eso se refería a que Dios era como un cuerpo no nuestro, ¿no? Semejante en lo corporal, cuando es justamente esa parte corporal la que nos hace distintos a Dios. Dios no es semejante al hombre en su naturaleza carnal. Dios es semejante al hombre en su naturaleza mental, espiritual. Entonces Dios es, según se entiende, según lo que yo alcanzo a entender en la lectura de la Biblia, es un ser inmaterial, absoluto, eterno y difícil por el mismo hecho de ser absoluto e inmaterial, muy difícil de entender su naturaleza, porque es diametralmente distinta a la nuestra, que es más animal que, que espiritual, que mental, que aquella conciencia que no se puede definir ni se puede eh, describir en términos humanos o corporales, ¿no? Entonces, cuando Jesús se va al desierto, lo que yo entendí es que él estaba buscando esa conexión perfecta, objetiva, con aquella existencia creadora de todo lo que existe, que va más allá de nuestra naturaleza humana terrena, sino que absorbe más allá de la capacidad de comprensión del hombre, y fue él a dedicarse, a conectarse con aquella divinidad eh, eterna y absoluta, alejándose de su naturaleza carnal. Cuando nosotros revisamos cuáles son las principales anotaciones que se hacen a la escritura de esos tiempos que estuvo él alejado de los hombres, nos damos cuenta que él lo que logró de esa interacción es fortalecer su naturaleza divina, espiritual, inmaterial, contraria a la naturaleza instintiva y animal de su propio cuerpo. Lo que yo entendí en este retiro que él hizo de 40 días y 40 noches fue anular su cuerpo humano, anular su animalidad, anular su parte instintiva del cuerpo y del ser para hacerse uno y alcanzar a entender de manera absoluta esa enorme divinidad que implica Dios, ¿no? He aprendido según todo lo que he leído en la escritura que la forma de que uno logre acercarse más a la imagen de Dios es justamente alejarse de esa naturaleza humana, animal, instintiva. ¿En qué vemos esto nosotros? Pues en las tentaciones que le hizo el diablo, ¿no? Para mí obviamente el diablo se trata de simbolismos, mucho de ellos que nos pueden referir a muchas cosas que en este caso para mí vemos que las cosas en las que en aquel momento se dice la escritura que fue tentado fue
en temas relativos a las aspiraciones de un cuerpo carnal. Primero el alimento, ¿no? No tan solo del pan vivirá el hombre. Negó la naturaleza instintiva del hambre de su cuerpo humano y animal para acercarse a aquella divinidad de Dios, ¿no? Entonces es negar al cuerpo, abrazar a Dios, negar el instinto, abrazar la mente, la razón. Entonces el cuerpo nos hace ser subjetivos, individuales, egoístas. Un cuerpo se compone de lo que nosotros sabemos, este cuerpo que tiene tantas cosas instintivas en su misma necesidad de supervivencia. En lo divino va más allá, más allá del cuerpo, va hacia la razón, va hacia la trascendencia más allá del cuerpo, la aspiración de algo mayor a lo animal, ¿no? El cuerpo nos asemeja a los animales, el espíritu, la mente, la razón nos hace trascender hacia Dios. Entonces, el hombre es semejante a Dios en su naturaleza mental, la razón, las cosas impalpables de sus aspiraciones y de su capacidad para ser distinto a los animales. En cambio, el cuerpo es lo que nos arrastra hacia la tierra, hacia lo físico, hacia lo palpable, hacia lo que es muy natural de nuestro propio cuerpo. Y en esos 40 días y 40 noches lo que Jesús nos demuestra es que logró sujetar a su cuerpo y ponerlo en segundo lugar respecto a las aspiraciones que iban más allá del propio cuerpo. Él dijo, no con solo el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es un concepto complejo en el tema de que la palabra que sale de la boca de Dios es súper extensa. Si tomamos en cuenta la Biblia, tiene un principio y un fin. La Biblia, sin embargo, todo lo que se ha dicho que ha sido dicho por Dios es extenso. Entonces, Jesús dijo, confíen más en lo que Dios quiere para los hombres que en la misma propia necesidad humana, natural e instintiva de mi cuerpo. Eso es lo que yo entendí de esos 40 días y 40 noches. Si nos damos cuenta también, en ese momento fue puesto a prueba su capacidad para... otra prueba que se le dio es darle poder y darle riquezas. El poder y las riquezas están muy ligados al cuerpo. Si somos suficientemente objetivos, el poder es un tema que beneficia a nuestro cuerpo, ¿no? El poder, la riqueza es una necesidad de poner nuestro cuerpo, no solo digo nuestro cuerpo, sino el cuerpo de nuestra genealogía, de nuestros cercanos, de nuestros hijos, darles poder para darles una seguridad humana de tener que comer en el futuro, de tener integridad en la persona, de tener integridad en la familia, en los hijos, también de tener que comer, que vestir, lo que te sustenta hacia el cuerpo, porque poco podemos decir que tanto el dinero como el poder nos ayuda a ser más sabios, nos ayuda a ser más objetivos o nos ayuda a entender o expandir nuestra mente hacia cosas más allá de lo individual. Cuando nosotros somos más espirituales y mentales, tendemos más hacia la objetividad y entender que somos algo más que simplemente este cuerpo. Entonces, el poder y las riquezas están ligadas al cuerpo, a la necesidad corporal de supervivencia. Y Jesús en ese momento también demuestra que para él era principal el mensaje de Dios al decir, al negar a esas debilidades, ¿no? La otra tentación fue la de, le dijo, échate de aquí, le dijo que se tirara desde aquel pináculo en una parte muy alta de aquel lugar donde él se encontraba, y dijo, tírate de aquí que Dios te va a proteger. Entonces, lo que ahí podemos entender es esta
esta cosa del cuerpo que nos hace sentir privilegiados y mayores y que somos, el cuerpo es el que lo pide, no es necesariamente Dios, que merecemos más que los demás, ¿no? Le dijo en la tentación a Jesús, si tú te tiras como Dios está contigo, Él te va a rescatar y no va a dejar que te haga daño, ¿no? Eso también es corporal porque le hacía sentir que Él mismo, su cuerpo, su vida, su naturaleza, el vaso que Dios estaba utilizando en Él como cuerpo para manifestarse a los demás hombres era tan valioso que Dios no iba a permitir que nada malo le aconteciera, dándole una sensación de superioridad sobre los demás hombres. Sin embargo, igualmente en ese momento Jesús negó ese ofrecimiento, dando a entender que él no iba a poner a prueba a Dios. Dios para él no necesitaba ser probado y él no necesitaba hacer una cosa tan absurda como tirarse de un monte para averiguar si Dios lo amaba lo suficiente. Entonces, esas tres tentaciones nos dicen mucho de cómo Jesús doblegó las aspiraciones del cuerpo, de su animal instintivo que todo ser humano tiene, para darle realce a la parte espiritual, trascendente, racional y objetiva de la existencia. Porque si Dios es espíritu, su naturaleza es absoluta, y cuando digo absoluta digo no está incluido solo por el bien de una persona, sino por el correcto funcionamiento de todo lo que en él está contenido, o como Dios. Si nosotros entendemos esta parte tan abstracta de la omnipresencia de Dios, entendemos que Dios está contenido en todo lo existente y lo existente está contenido en Dios. Entonces, esa enormidad de visualización tan trascendente más allá de la capacidad humana nos ayuda al hacernos semejantes a Él, acercarnos cada vez más a Él, a no buscar solo el beneficio del cuerpo individual, sino buscar el beneficio del todo, ¿no? Eso lo podemos también revisar ya a lo largo de su mensaje, que su mensaje lo que quiere es la unidad, que todos seamos una sola cosa. Y cuando dice todos, no hace excepción de personas. Entonces, para mí es súper importante esos días que él pasó en el desierto meditando y anulando la distracción que el cuerpo terreno, animal, el instinto, podría llegar a causarle que él se alejara de la naturaleza divina para acercarse más al animal y la terrena. Él haciendo a un lado su propio cuerpo, estando 40 días y 40 noches en ayuno, lo que logró fue acercarse más a esa naturaleza divina para así entender y calzarse de ese deseo y propósito que Dios tenía o tiene con los hombres más allá del cuerpo humano, de cualquiera de sus vasos sagrados que Él ha utilizado a lo largo del tiempo, conociendo esta enorme diferencia, que justo el cuerpo de Jesús es el vaso superior a todos los que ha habido en el mundo, y Jesús lo tenía que demostrar manifestando esa fortaleza de espíritu, esa superioridad de su espíritu por encima de su propia carnalidad humana. Jesús tenía una personalidad muy templada. A veces
independientemente de las dificultades o de las cosas que estuviera experimentando, se mantenía siempre ecuánime, ¿no? A veces quizás hasta parecía un poco distraído, ¿no? No sabemos qué cosas había en su mente. Por ejemplo, en aquella ocasión cuando defendió en cierta forma a la mujer que había sido encontrada en pleno acto de adulterio, ¿no? Dice que él, a pesar de todo el tumulto y el ruido de la gente que la acusaba, él estaba inclinado en el suelo escribiendo con su dedo en la tierra y solamente cuando ellos le insistieron, levantó la vista y les dijo: quien esté libre de pecado, que arroje la piedra el primero. Y una vez dicho esto, él se agachó a seguir escribiendo en la tierra. ¿Qué podría estar escribiendo? No sabemos. Lo que sabemos es que no se angustiaba demasiado por lo que pasaba a su alrededor, ¿no? Igual, no tener miedo a las tormentas. Pocas veces se vio que perdiera la templanza, y todo eso tenía que ver con su capacidad para controlar su cuerpo, ¿no? Sus pasiones, pues lo que ahora nosotros entendemos como el instinto natural, ¿no? Esas hormonas, ese temperamento. Y eso es algo que nos hace entender que él era más mental, más enfocado a lo etéreo que a lo animal, que a lo instintivo, ¿no? Tenía también una intuición muy afinada, una perspicacia que era capaz de entender los pensamientos de las personas, de ver más allá de lo externo, de percibir los estados de ánimo y un poco la forma de pensar de las personas a través de su lenguaje corporal. Sin embargo, también ese estoicismo, esa manera tan controlada de su temperamento que tenía, le permitía a él analizar bien las cosas antes de que le respondiera, y siempre me maravillaba con qué agudeza él le respondía a aquellas personas que intentaban tentarlo, ¿no? Como en aquella ocasión que le dijeron que si era lícito darle tributo a César, y él muy inteligentemente, para no caer en su trampa, les pide la moneda y les dice: ¿y de quién es la efigie que tiene la moneda y la inscripción? Y ellos dijeron: del César. Y él contestó: pues si eso es de César, pues dénselo a César. No tanto, ese es un texto que en general se utiliza para hacer que las personas paguen sus impuestos y sean sujetas a las autoridades del Estado. Sin embargo, en aquella ocasión, lo que yo entendí en esa actitud y en la forma en que lo dijo es que para él esas convenciones humanas no tenían mucho sentido, y además, pues prácticamente que él les daría por su lado, ¿no? Él les daría por su lado y cumpliría las convenciones y normas y acuerdos que como reino terreno habrían puesto sobre los hombres. Sin embargo, yo sentí que no era que estuviera dando el mandamiento de que todos deben de dar impuestos, sino más bien que estaba diciendo que pues si esto es una imposición de César o es algo que César se inventó o creó, pues dale lo que él está inventando, dale lo que él pide que le des, ¿no? Que de por sí él lo ha creado y él lo inventó, ¿no? Entonces, a mí se me hizo muy astuto, muy inteligente, porque los dejó con un argumento que no pudieron ellos debatir, no lo pudieron culpar de traición y de que él estaba hablando en contra de César y que estaba tratando de hacer que la gente se pusiera en contra de Dios.
y sin embargo al mismo tiempo estaba demostrando pues que a él no le importaban ese tipo de cosas, ¿no? Que esas cosas, o sea, esa es la sensación que a mí me hizo sentir cuando lo dijo. Entonces, eh, y así para muchas preguntas, con mucha astucia que le hacían los doctores de la ley, él se manejaba muy, les contestaba siempre con mucha sagacidad, con mucha astucia, con mucha inteligencia, y continuaba con su predicación sin darle grandes motivos para que ellos lo acusaran con los gobernantes en aquella época, que eran los romanos, ¿no? Pero era un judío, pero también estaban bajo el yugo de los romanos. Eh, yo me imagino que sí, la gente quería quitarse a los romanos de encima. Sí, los judíos esperaban que el Mesías fuera un hombre como David. David era, la escritura da testimonio que era un hombre valiente, un hombre guerrero, un hombre que conquistaba. Sabemos que derrotó a Goliat, que valor no le faltaba y su valor estaba fundado en la fe que él tenía en Dios, ¿no? Entonces, era un hombre muy aguerrido, muy valiente, muy tirado para adelante y eh, pues que hizo reinar reinó sobre Israel muchos años y para ellos fueron tiempos de mucha abundancia y bendición porque David era un hombre que se acercaba mucho a Dios, ¿no? El pueblo estaba en bendición y él se encargaba también de tratar de guiarlos por el camino correcto. Aunque sabiendo que era hombre, tuvo también sus defectos, su desliz, ¿no? Sin embargo, eso es lo que los judíos esperaban del Mesías, un hombre que los ayudara a salir de ese yugo ahora en el que estaban debajo de los romanos, ¿no? Y obviamente Jesús no tenía nada que ver con eso y no tenía en ninguna manera ningún plan de, pues de hacer política, ¿no? De ser realmente un rey bajo los términos romanos o bajo los términos terrenos de aquella época. Entonces, no era tal cual un revolucionario en ese momento que quisiera hacer cambios o quisiera ser rey o él más bien necesitaba o deseaba cambiar las conciencias de las personas, porque si uno se da cuenta de su mensaje al final, lo que él quería, lo que procuraba hacer es que los hombres alcanzaran la emancipación, y esto lo quería hacer a través de que la ley de la misericordia y el amor, como él era lo que predicaba, hiciera que cada persona, guiándose por el amor, la misericordia por los demás, fuera capaz de ir por la vida sin dañar a los demás, ¿no? Y no solo sin dañarlos, sino construyendo, ayudando a los de su alrededor, porque eso era lo que él quería, que cada persona se guardara en su corazón, pero era muy difícil, porque eso del amor, eso de pensar que todos necesitamos estar bien, o sea, que no vamos a estar bien solos, sino que tenemos que estar bien cuando todos los demás están alrededor nuestro bien también. Era difícil de entender en esos tiempos porque todavía estaban más ligados a lo terreno, al instinto, a lo más, yo lo podría decir, aunque se oiga feo, como que más inclinados hacia la naturaleza animal del ser humano que a la naturaleza divina, etérea y trascendental del ser humano, que es lo mental y todas esas virtudes intangibles que, que tenemos sobre el resto de los animales, ¿no? Entonces, eh, era sumamente difícil, ¿no? Por eso cuando él hablaba sus palabras, pues se les hacía difícil, ¿no? Eso de no adulterarás, ¿no? De no dirás, o sea, cuando nosotros revisamos a detalle el Sermón del Monte, lo que él estaba diciendo es que de la ley que ya de por sí habían ellos escuchado como judíos, había todavía cosas más puntuales a las que ponerle atención. Por ejemplo, cuando él menciona lo de oíste que fue dicho que no vas a adulterar, ¿no? Como la ley de Moisés.
Pero yo te digo que si tan solo miras a una mujer para codiciarla, ya estás adulterando con ella en tu corazón. O sea, a ese nivel era la ley ya que Jesús venía a traer, que era la ley de la misericordia y del amor, ¿no? Que no te permite pecar ni siquiera desde adentro del pensamiento, porque tú, cuando tienes amor, no vas a maliciar, no vas a desear ni siquiera el mal, ni siquiera con el pensamiento, ¿no? Entonces, así de elevada era eso, y así de difícil para ellos ponerla por obra. Y es obviamente muy natural, porque somos animales, ¿no? Somos muy animales. Sin embargo, él creía que nosotros podíamos lograrlo. Y en realidad, pues tampoco es algo que sea según las leyes de la física y de la química y las leyes naturales que rigen el mundo, la biología. Tampoco son cosas que sean imposibles de facto, ¿no? O sea, imposibles como que van en contra de la física o de la química, porque son cosas inmateriales, ¿no? Son cosas que van ligadas más bien a la voluntad, al sentimiento, a la emoción, al amor y a la misericordia, ¿no? Entonces, no es que sea imposible que el hombre ame a sus semejantes, no es físicamente, biológicamente imposible. De hecho, podríamos decir que tiene más inclinación a misericordia y a la sociabilidad y al convivir en armonía que al odio, ¿no? El odio más bien viene de esa parte animal instintiva del instinto de supervivencia, ¿no? Pero por eso a Jesús le daba tanto realce en la parte de la espiritualidad, ¿no? De la fuerza del espíritu, de cultivar el espíritu, ¿no? Por eso si le ponemos un poco más de atención a cuáles son esas cosas que nos hacen, pues, odiarnos o pelear o la violencia, es justamente el cuerpo, ¿no? Ese instinto de supervivencia, ¿no? Es una de las bases primordiales de donde salen todos, pues, nuestras diferencias. En el principal hecho de que el mismo cuerpo es el que nos hace percibir lo que es el ego, ¿no? Gracias al cuerpo, a la individualidad, pues nos cortamos, ¿no? Nos separamos, ¿no? El cuerpo nos separa de los semejantes, de los demás, porque nos hace individuos, individuales. Sin embargo, lo etéreo, lo espiritual o lo absoluto como Dios, que está en todas partes, nos empuja hacia lo objetivo, hacia lo de todos, ¿no? No solo yo, no solo mi bien del cuerpo físico, sino mi bien emocional también, que incluye el bien de mi cuerpo y el bien del cuerpo de los demás que están a mi alrededor, porque en el fondo el sufrimiento de los otros nos regresa, ¿no? Es un boomerang, ¿no? No podemos estar del todo bien si hay gente a nuestro alrededor, cercanos o prójimos que no están bien, ¿no? Eso es la unidad. Eso es lo que él venía a predicar, ¿no? De naturaleza empezamos abriendo los ojos siendo humanos y de evolución y de aspiración desearíamos ser menos animales, más divinos. Es lo que él quería para cada uno de nosotros y de hecho por eso nosotros podemos ver ahí en su frase que si vosotros permaneciereis en mis palabras seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es una frase súper trilladísima que pues termina con que nos hará libres, ¿no? O sea, la religión en general, el cristianismo, en realidad se muestra muy sometiendo a las personas, ¿no? Tú tienes que obedecer lo que te digan los sacerdotes, los padres y los ministros, ¿no? En mi caso, como sobreviviente a la luz del mundo. Sin embargo, pues se contradice tanto control que a veces se ejerce contra las ovejas, que nos dicen, ¿no? Ovejas, porque necesitamos que nos pastoree alguien. Sin embargo, eso es al inicio, pero el objetivo final era que conociéramos la verdad y la verdad nos haría libres. Y eso concuerda con lo que él también dijo de que
que ya no seréis guiados por hombres, sino que seréis guiados por el Espíritu de Dios que estará en ustedes. O sea, dando a entender que, pues, nuestra ley estaría dentro de nosotros mismos una vez que hubiéramos entendido lo que Él necesitaba de nosotros y conocido la verdad, que es algo súper difícil de entender, pero esa verdad nos haría libres, ¿no? Entonces, eso era al final el motivo de lo que yo percibí en la escritura, ¿no? El motivo de su predicación que, habiéndolo dicho de muchas formas y usando muchísimas parábolas y ejemplos, podemos decir que, pues yo podría decir que hasta hoy en día ni siquiera lo hemos entendido, porque no hemos logrado realmente ser libres, ¿no? No hemos llegado a ser hombres emancipados, ¿no? Seguimos necesitando el yugo, seguimos necesitando de que alguien nos diga qué hacer, ¿no? Porque pues también nosotros nos hemos puesto en esa situación, ¿no? De que es imposible realmente saber qué es lo que quiere Dios si es que no vamos con el profesional de la religión a que nos diga qué es lo que tenemos que hacer para agradarle. Entonces, no es lo que yo entendí de la religión, no es lo que yo entendí de los evangelios. Yo entendí de los evangelios que Jesús nos quiere emancipar, ¿no? Con lo enorme que es esa palabra y lo difícil que se ve utópicamente casi. Sin embargo, si ese era su objetivo y esa era toda su intención y eso fue todo lo que él estuvo predicando y cómo vivió, pues, y de hecho si hasta hoy en día se dedican tantos recursos a la religión, yo creo que haber logrado la emancipación, pues, será el fin último, ¿no? El proyecto original, ¿no? Que es algo que lamentablemente no hemos logrado porque no hemos, pues, conocido la verdad. Yo creo que para conocer la verdad, lo primero es ser capaces de amar, ¿no? De amar como él dijo, pero eso lo voy a ver más adelante porque yo puedo decir que no entendía qué se refería con eso de amar. Escuché y entendí que se refería a una unidad, ¿no? A ser capaces de ser uno con el otro a quien amas, ¿no? Pero no lo entendí del todo hasta que no lo practiqué, ¿no? Hasta que no llegué a realmente demostrar que de verdad mi amor por las personas y por los seres humanos era auténtico, porque de otra forma a veces pues estamos cumpliendo el cristianismo porque nos amamos nada más a nosotros mismos y no queremos sufrir en el infierno, ¿no? Entonces, en esa época, al momento de estar leyendo los evangelios, yo estaba en esa posición, ¿no? Ok, estoy aprendiendo, ok, entiendo que Él quiere que nos amemos al grado de ser, entender que somos como una unidad. Ok, se oye muy bonito y yo creo que esta es la solución a todos los problemas del mundo. Estoy convencida de esto. Pero aquí no acaba todo, porque él aparte de predicar, yo sí creo que es bastante importante mencionar la parte de que su mensaje no era excluyente. No era excluyente y no era monopólico, no era como que nada más los discípulos, los apóstoles, podían predicar, o que nada más los apóstoles serían salvos, o que nada más los que a través de ellos. No, yo no lo entendía así de entrada, a pesar de que pues después, entrándome más en mi religión familiar, pues nos los enseñan ahí en la iglesia, la luz del mundo, que sin apóstol no eres nada. Pero yo sí leí la Biblia antes de que ellos me predicaran, o sea, yo de directo de la Biblia, yo no, al revés. Jesús, una vez le dijeron a sus discípulos: Señor, ¿qué crees que alguien estaba allá por allá sacando demonios en tu nombre? Y se lo prohibimos. Y él se sorprendió y les dijo: no se lo prohíbas, no se lo prohíban, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Esa frase se me quedó a mí mucho. Es muy importante entender que estos videos, estos videos yo los estoy haciendo porque justamente quiero retomar las cosas que iban en contra de lo que se predicaba en mi religión, y que si yo no hubiera leído la Biblia no me hubiera dado cuenta. Y lo digo precisamente para aquellas personas que solo leen la Biblia en cachitos, esos de que los textos que les pasan en el púlpito. No,
hay que leerlos desde el principio. Bueno, si no quieren leer toda la Biblia, pues al menos los evangelios. Porque justamente ese texto lo que dice es mucho. Es mucho. Eso te abre mucho la mente y la posibilidad. Por ejemplo, él dijo, o sea, no se lo prohibáis porque los que no son contra nosotros, por nosotros son. Para mí eso significó que aunque no se lo hayamos pedido nosotros, Dios se los puso en el corazón. Y Dios los puso para que cuando nosotros lleguemos, ellos ya estén preparados, ¿no? O sea, que alguien les haya dado un anticipo de lo que nosotros les venimos a ofrecer. Entonces, esa frase tan bonita que después, como yo les digo, en alguna ocasión la vi repetida, que en alguna ocasión quizás el hermano Aaron la habrá dicho, cuando justamente se dio el testimonio de que los otros cristianos también recibían el Espíritu Santo. Entonces ahí lo que yo dije es, no podemos negar que Dios puede hablar a quien Él quiera. No podemos negar que Dios puede inspirar a quien Él quiera. Ok, quizás Dios después necesite que pases por una puerta particular para llegar hasta Él. Así pensaba yo en aquella época. Pero de que les inspira a muchos, independientemente de que sean o no sean apóstol, eso me quedó claro desde ese momento que yo leí ese texto, ¿no? Y el que no es contra nosotros, por nosotros es. O sea, aunque no estuvieran siguiendo a Jesús en esos momentos, Jesús dijo que por ellos, por Él era, por Dios eran puestos por Dios. Entonces, eso me hizo tratar a las demás religiones con respeto, por las palabras de Jesús, no por lo que la iglesia se me llegó a enseñar después. En estas alturas, cuando estaba leyendo la Biblia, todavía no me había bautizado, ¿no? Yo me bauticé después que leí toda la Biblia, pero yo me bauticé porque creí en este mensaje de Jesús, que no es excluyente. Y cuando dicen, id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, una profecía. Él se encargó en cumplir cada una de las cosas que estuvieran escritas de él, y obviamente él tenía el cariño de la raza, ¿no? De la descendencia de su familia. Sin embargo, después, muy puntualmente, y todos lo sabemos, le encargó a sus discípulos no que se quedaran ellos con su raza y con su pueblo judío solamente para predicar, no, que fueran a todo el mundo. Y de hecho, aún levantó un siguiente apóstol el apóstol Pablo le habló que él tenía más ciencia. Dios sabe todas las cosas, ¿no? El apóstol Pablo era un hombre más de mundo, más preparado, ya con mucho conocimiento quizás de otras lenguas. Era un ciudadano romano y Jesús lo puso a él para hablarle justamente a ellos, ¿no? Porque sabía que él tendría la ciencia y el lenguaje para hablarle a aquellas personas que eran ajenas al pueblo de Israel. Porque los apóstoles del inicio, en especial Pedro, todavía estaban muy ligados a su tradición judaica, pero Pablo, que era un hombre estudioso, un hombre letrado, un hombre que, pues más de mundo, él era más apto quizás para llevar el evangelio a los gentiles, porque él podría traducirlo en el lenguaje más podríamos decir, profano, ¿no? Lenguaje laico o secular, ¿no? Entonces, y Pablo iba a ser más capaz de traducir el mensaje a la manera o al lenguaje que ellos pudieran entender. Entonces, ¿qué trato de decir con esto? Que ese mensaje no se iba a quedar con los judíos, que él desde un principio, o Dios, o estaba manifestado que la intención del proyecto era para todo el mundo. Y bueno, eso pasó entonces, pero ahorita ya estamos en todo el mundo, ¿no? Ya este conocimiento o su historia es conocida en todo el mundo y pues el objetivo final es que se alcance la libertad al conocer la verdad, ¿no? Y al ser capaces de amar a los semejantes. Obviamente después de mucho tiempo de predicación, pues los apóstoles fueron cada vez aprendiendo más cosas, ¿no? De él. Yo considero que hasta el último momento ellos tuvieron algunas
dudas sobre muchas de las cosas que él decía, como vemos a Tomás, como vemos a otros cuando le dicen, Señor, ¿a dónde irás? ¿Por qué no vamos contigo? O sea, les costaba trabajo cuando él hablaba mucho de las cosas abstractas. Y muéstranos al Padre, cosas por el estilo que mostraban que a pesar de que ella estaba para irse, ellos todavía no comprendían del todo todas las cosas, ¿no? Entonces, imagínense a un Jesús que está con esa enorme trabajo de pasar este mensaje tan abstracto a personas tan sencillas, y que aparte sabe que pues tiene el tiempo contado, ¿no? O sea, él sabía claramente qué día él iba a ser detenido y a ser sacrificado, él lo sabía. Entonces se nota que empieza ya a dar indicaciones de lo que va a suceder, ¿no? Les empieza a decir, como que empieza a preocuparse de la condición en la que ellos están, y y empieza a hacer sus planes porque el tiempo estaba cerca, ¿no? Entonces, para mí esas partes ya las últimas de su predicación, ya sus últimos días, fueron, me dio una sensación, como yo creo que suele pasarnos a todos, una sensación de nostalgia y de pesadez, ¿no? Después de haberte encariñado con una persona así. Yo lo percibí como una persona en la que puedes tener toda la confianza para estar, para hablar, para mostrarte tal y como eres, y él nunca te va a rechazar, ¿no? Porque él te ama tal como eres. Él te va a educar, él te va a aconsejar, va a ser tu maestro, tu mentor. Él también es fuerte, es valiente, pero es muy centrado, ¿no? Es difícil hacerlo enojar, ¿no? Es muy difícil hacerlo enojar. Lo vimos enojado cuando entró al templo y había ahí vendedores que habían hecho un comercio con lo sagrado. Estuvo enojado ahí, pero en general él tenía mucha misericordia. Era un hombre que nunca ibas a tener un motivo para temerle, ¿no? Que tampoco iba a tener él nunca un pensamiento malo hacia ti, no iba a tener malicia sexual hacia ti, hacia un niño. El más joven de los seguidores de Jesús, de los discípulos, era el apóstol Juan, y él da testimonio que a él le gustaba poner su hombro y recostarse en su hombro. O sea, Jesús era un hombre tan etéreo, tan mental, tan elevado en su sabiduría, que tenía bien dominado a su cuerpo en todos los sentidos, y él lo demostró hasta el último momento de su vida, que más que su cuerpo estaba sujetado a su parte divina, ¿no? A su espíritu. Entonces, imagínense estar tantos años, tanto tiempo con él, con una persona de esa calidad humana, y esa persona no solo con una enorme calidad humana, de la que puedes sentirte confiado o confiada de que no vas a recibir ningún mal de él, sino todo lo contrario, que él es capaz de sufrir o sacrificarse por ti, en el sentido de que si te hace falta algo, él te lo da. Y no solo eso, ¿no? Sabe muchas cosas, tiene una forma de hablar, que te eleva, ¿no? No solo te da paz, sino te hace pensar en cosas lejanas, sublimes, utópicas, ¿no? Trascendentes, ¿no? Un hombre que te traslada a otra evolución, a una vida. No sabemos qué más cosas platicaron con él, no sabemos toda la sabiduría que ellos pudieron haber escuchado. Quizás muchas no lo entenderían, pero quizás otras los elevaron también, ¿no? Los hicieron soñar, ¿no? Entonces, aparte esa fortaleza de poder hacer milagros, no quiero yo tomar esa parte de los milagros, porque yo creo que ya tenemos mucho en otros contenidos, pero pues eso también les daba una enorme seguridad junto a él, ¿no? Imagínense que están ustedes
en medio de una tempestad y la calma, o que no han vendido nada, no tienen trabajo y de pronto les llena la barca de peces, o sea, o si yo hubiera conocido una persona así, Dios mío, que obviamente, pues, aunque me traiga de la última de sus acompañantes, pero yo estaría ahí, ¿no? Yo estaría ahí. Entonces, pues no me imagino cómo fue para los apóstoles que tanto tiempo convivieron con él, escucharlo decir que se iría de ellos, ¿no? O sea, esos días. Escucharlo decir que se iba a ir. Es que es como si tu madre, la persona que más te ha querido en el mundo, la que mejor te ha escuchado, la que siempre te ha protegido, la que confías, ¿no? De la que aprendes o no. La persona que te hace sentir seguro se va a ir y te va a dejar, ¿no? Entonces, para mí, la primera vez que leí el primer evangelio donde él se despide, donde pasan todas las cosas terribles que le pasaron, pues uno dice así como cuando uno es niño, no te vayas. Necesitamos gente como tú en este mundo tan difícil, o sea, hoy en día está tan difícil la cosa que a veces ni los niños pueden confiar en sus madres y en sus padres. Es increíble que una persona así haya pasado por tan poco tiempo sobre las de la tierra, ¿no? Y que imagínense si habiéndolo conocido, habiendo convivido con él y habiendo aprendido tantas cosas como ellos pudieran haber aprendido, de pronto se tuviera que ir, ¿no? Y yo sé que Jesús amaba a sus discípulos, los amaba como no somos capaces de entender qué es el amor. Y es bien triste porque hoy a los niños de hoy en día, a los jóvenes de hoy en día les ha tocado más difícil. Ahora les ha tocado unos padres ausentes, les ha tocado padres que están trabajando todo el día, están ellos solos en sus casas, ellos no conocen esa clase de amor que Jesús les mostraba a sus discípulos, ¿no? Ni siquiera a sus hijos, porque él no tuvo hijos, pero a sus discípulos, un amor que da todo por ellos, ¿no? Todo, todo. O sea, ¿qué clase de ser humano hace eso? Y los jóvenes hoy en día, muchos jóvenes hoy en día no conocen esa clase de amor y es una vergüenza para nosotros. Como adultos, no poder ser capaces de demostrarles esa clase de amor a nuestros jóvenes. Y por eso ellos quitan la vida, porque es muy triste esta parte de cuántos suicidios hay, cómo se han aumentado, porque no hay alguien que sea como él, que ame a ese nivel, ¿no? Al nivel de que tú estás dispuesto a lo que sea para que esa persona a la que tú amas esté bien y sea feliz. Si hay niños que están sufriendo en el mundo, es porque hubo padres que no fueron capaces de hacerlos felices. Y si los padres son capaces de hacerlos felices, ¿quién lo será? ¿Quién lo será? Si esos de ellos no encontraron el amor en sus padres, ¿quién más se los va a dar? Imagínense qué terrible situación, ¿no? Por eso para mí pues leyendo la escritura, sí me sentí parte de sus discípulos y sí en el momento que me sentí ahí, ¿no? Me sentí ahí. Pero después tuve la paz, ¿no? Y la confortación de saber pues que él simplemente cambiaba de estatus, ¿no? Que dejaba de estar en la tierra para estar en el reino de los cielos. Entonces eso me daba la confianza, la tranquilidad de que, y aún una tranquilidad mayor, ¿no? Que es el hecho de que
en su naturaleza espiritual inmaterial, él ya no tiene un cuerpo físico, ¿no? Con manos, ojos, cabello, no. Él tiene un cuerpo espiritual que es inmaterial. Y entendiendo lo inmaterial como algo que no tiene ni siquiera un solo átomo, y tampoco protones, ni neutrones, ni nada, tiene unos atributos y unas características que ni siquiera podemos vislumbrar o imaginar porque nunca hemos sido sin materia. No sabemos qué es lo no material, porque todo lo que en la vida hemos conocido es lo material, lo físico, lo biológico, lo químico. Es lo único que hemos conocido y lo único para lo que nuestros cuerpos están hechos, para concebir. Sin embargo, al escuchar su historia, su predicación y todo lo que había leído en la Biblia, el proyecto desde el principio, dije, esto es real. Y entonces, eso quiere decir que si él ya es espíritu, hay algo súper maravilloso, que es que él es omnipresente, ¿no? Entonces, esa es una alegría muy grande porque si tú lo entiendes y lo sabes y lo crees, sabes que él está contigo donde quiera que estés, si está en todas partes, si está con todas las personas, ¿no? Está en todas partes. Eso absorbe todo, eso llena todo, eso significa que aquel hombre tan bueno, pues está alrededor nuestro. La única diferencia es que nosotros no tenemos la capacidad para percibirlo. Porque él se percibe no con las manos y con los ojos y los oídos, él se percibe con la mente. Solo se puede percibir mentalmente lo que es mental, o lo que es inmaterial, lo que es espiritual, lo que es etéreo. Solamente se puede concebir mentalmente. Entonces, fue ahí donde yo me convertí y me enamoré de ese personaje, de esa persona, de esa personalidad, de esa vivencia, de ese ser, de ese espíritu maravilloso. Y yo dije, tú no te has ido y tú sigues aquí, ¿no? Entonces, así yo lo visualicé. Obviamente, pues el momento de su sacrificio, el momento de su despedida, que es lo que yo mencionaba unos cuantos minutos antes. En su despedida, pues él hizo oración y él habló con ellos de formas que sí hay que pensarlo, ¿no? Hay que pensarlo porque se estaba despidiendo y entonces les dejó todas las indicaciones que él creyó necesarias. Les dejó los últimos ejemplos que él creyó necesarios. Y es algo tan íntimo que esperó a que Judas se fuera para él poder dar esas indicaciones, ¿no? Cosas que no las voy a tratar a fondo en este video, sino hasta después de que yo haya regresado de España, para ver más a detalle qué se referían esos simbolismos, ¿no? Entonces, lo que sí quiero decir es que esa es la importancia del apóstol Juan, de que nos trae a estos días cosas íntimas que él vivió con él, que no son lo mismo que los otros tres evangelistas, porque él lo vivió de forma directa, ¿no? Y aquí no es tan probable que haya una mala interpretación de lo que sucedió, sino que él tal cual lo dice sin adornos, ¿no? Lo dice sin leyendas, sin mito, él lo dice tal cual sucedió. Y lo que es más importante aquí es ver qué tanto cambia la descripción o la narración de alguien que lo vivió en carne propia con respecto a alguien que lo escribió de oídas de las demás gentes. Sabemos que, como ya lo había dicho, los seres humanos tendemos a agregarle cosas y más cosas a nuestros relatos, ¿no? No sabemos qué cosa fue tal cual al desnudo y qué más cosas se le fueron agregando en los tiempos. Sin embargo, en el apóstol Juan, lo que nosotros percibimos es esa relación que él tenía con sus discípulos de manera muy íntima y de manera directa, y todo el cariño y el cuidado que tuvo para dejarles indicaciones aún hasta el último momento, ¿no? Y lo más importante es
¿qué eran esas indicaciones, no? ¿Qué simbolizaban? ¿Qué significaban? ¿Por qué estaba diciendo todas esas cosas? ¿Por qué hizo todo lo que hizo, no? Para mí el mensaje que Jesús dio la última noche, en la última cena, lo que él intentó dejarles bien claro antes de irse fue esa posibilidad de que su mensaje era para que sus discípulos también lo pusieran por obra. Y el mensaje principal todo tenía que ver con el amor y con la unidad. Lo dijo muchas veces de muchas formas. Y sí, era bien difícil amar al enemigo. Pero él no lo dijo en vano. No lo dijo de dientes para afuera. No lo dijo hipócritamente. Él lo dejó cumplido. Lo dejó cumplido. Lo dejó demostrado. Dejó dicho que no nos estaba pidiendo algo que él no hubiera primero cumplido y puesto por obra para demostrarnos que sí era posible poner por obra su mensaje. A mí se me hizo muy difícil esa última parte, cuando él se puso muy triste. Él dice hasta la muerte. No tenemos una idea de cómo él se pudo haber sentido como un sentenciado a muerte al que le está llegando su hora. Fueron varias horas durante la noche en lo que él estuvo más angustiado de lo normal, porque sabía que los minutos estaban pasando y su momento estaba llegando. Tuvo mucho miedo. Él dice hasta la muerte. Mi alma está triste hasta la muerte. Y él dice que pasó toda la noche orando, tanto que sus discípulos no pudieron velar con él. No nos imaginamos qué clase de oración él hizo, pero en la escritura queda registrado lo que él pidió. Él tenía mucho miedo, como un ser humano que él era. Tenía pavor a lo que le esperaba y que creyó en la posibilidad de poder evitar ese sufrimiento. Él pidió que se le evitara ese sufrimiento. Dijo, si es posible, pase de mí esta copa. Porque le dijo que para él todo era posible. Tenía él la esperanza de que no tuviera que pasar por eso. Sin embargo, tuvo fuerza al final. Tuvo fuerza y se resignó. Dijo, no se haga como yo digo, sino como tú dices. Al final estuvo dispuesto con todo y lo difícil que le resultó, pero él estuvo dispuesto, y ese sacrificio para mí no significa otra cosa que él nos estaba pidiendo que fuéramos capaces de amar a uno de nuestros enemigos de una forma que estuviéramos dispuestos a morir antes que dañarlos, a morir por ellos, a morir por su bien. Porque Jesús murió aún por el pueblo judío. Murió para ponerles ejemplo de que deben amar a sus enemigos. Deben los judíos amar a sus enemigos. Nosotros sabemos que ellos no lo recibieron, que al día de hoy no lo consideran el Mesías. Pero él sabía que aún para ellos debía ser ejemplo. Y aunque ellos no hayan creído que él era el Mesías, el escrito y el testimonio está ahí. Y va a permanecer pues por toda la historia humana, ¿no? Entonces, la parte de sufrimiento es para mí un shock. No sé cómo hay personas que les gusta ver o le dan más importancia a esa parte en la que él sufre. A mí se me hace sádico, a mí me hace volver a sentir ese dolor. La verdad que habiéndolo acompañado en el relato desde el inicio, yo cuando fue recogido ya en el último momento en la cruz, para mí fue un alivio pensar que por fin había dejado de sufrir, porque su vida fue todo sufrimiento, porque el simple hecho de saber que naciste para morir de esa forma debe ser muy difícil. Sin embargo, él estuvo dispuesto para dejarnos un ejemplo, ¿no? De que sí es posible poner
en práctica todo el mensaje que él había dejado, ¿no? Entonces, no me gusta hablar de todo lo que él sufrió, de todo lo que lo torturaron, no me gusta hablar, pero sí es importante recordar que él no murió, ¿no? Que él no murió, que él vivió y que, pues, mire, tan vive que hoy en día, después de muchos años, seguimos hablando de él y es un personaje histórico conocido en todo el mundo y que del cual hay recuerdos, ¿no? Estatuas, monumentos en cualquier ciudad del mundo que quieras. Bueno, a lo mejor hay lugares donde no son cristianos, pero aún ahí en ellos entienden que son los monumentos que se le han hecho, y es algo que nosotros no debemos olvidar, ¿no? Entonces, esta fue la razón por la que yo me convertí a su mensaje, ¿no? Porque yo sí quería que la gente viera qué clase de persona fue y que entendiera que pues él dio su vida por su mensaje, por ejemplificar su mensaje, por decirnos a todos que quisiera posible ponerlo por obra, que no hay mayor amor en una persona que aquel que da la vida por aquel que al que ama, ¿no? Y que no solo al que ama, sino que él amaba aún a sus enemigos, aquellos que lo mataron, también por ellos dio la vida, ¿no? El ultimate de los ejemplos, el ejemplo último, decir, ama a tu enemigo, y el que ama es capaz de sacrificarse a sí mismo por aquel al que ama, y él amó tanto que amó hasta a sus enemigos, y nos enseñó que es capaz de dar su vida por nosotros. Y no porque el sacrificio fuera en vano o tuviera que ser sin razón de ser. La razón de ser de su sacrificio fue demostrarnos que él es capaz de amar a los que lo odian. Ese es el mensaje que yo quise esparcir por todo el mundo, con todo el amor, con toda la admiración, con toda la convicción de que él cumple sus palabras y que pues dijo que algún día iba a regresar, ¿no? Entonces, ¿cómo va a regresar? Eso lo vamos a platicar en casi los últimos videos. ¿Cómo entiendo que va a regresar? Lo platicaremos. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que dé su vida por sus amigos. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, que los que me has dado estén también conmigo donde estoy yo, para que puedan ver mi gloria, la gloria que me diste, porque me has amado desde antes. Oh Padre justo, yo te conozco aunque el mundo no te conoce, y estos saben que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos, y yo en ellos.